Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la lengua y el habla según Saussure. Vamos a tratar de recordar un poco lo que ya vimos de lengua en el video anterior y si no lo vieron les recomiendo que lo vean ya que les va a ayudar a comprender mucho mejor este video. El estudio del lenguaje puede tener dos variantes. Una de ellas es la que tiene por objeto a la lengua, lo cual va a ser un estudio psíquico y social independiente del individuo. Por otro lado, tenemos un estudio cuyo objeto puede ser el habla. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye a la parte individual del lenguaje. A la parte individual del lenguaje. Va a ser psicofísica también, vamos a anotarlo acá, va a ser psicofísica. Y también va a incluir la fonación. Antes de ir a la caracterización y la diferenciación entre lengua y habla, vamos a ver un poquito de lo que trata el lenguaje en general. El lenguaje es multiforme. Es psíquico, físico y fisiológico. Pertenece tanto al dominio social como al dominio individual, al dominio social y al dominio individual. Es una facultad natural y no es clasificable. ¿Por qué no es clasificable? Porque no conocemos la unidad del lenguaje, no podemos desembrollar la unidad del lenguaje. Ahora bien, vamos a pasar a la lengua y el habla. Y vamos a hacer una diferenciación entre las mismas. En primer lugar, ¿qué podemos decir de la lengua? La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca sus efectos. Mientras que el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Bien, ambas van a ser interdependientes. Ambas son interdependientes es decir, dependen una de la otra y además
de tener interdependencia, están ligadas y superpuestas recíprocamente. Entonces, ¿qué más vamos a decir? Bueno, vamos a decir que la lengua es un objeto homogéneo, mientras que el habla es heterogénea. De la misma manera, la lengua es un hecho psíquico, mientras que el habla comprende un proceso psíquico, fisiológico y físico. También podemos decir que la lengua es un hecho social, pero el habla es un hecho individual. También la lengua tiene un registro pasivo, es decir, el sujeto la registra pasivamente, mientras que en el habla se incluye la voluntad. El sujeto tiene la voluntad de hablar, no registra pasivamente la lengua. En el habla no se registra pasivamente, sino que se hace con voluntad. La lengua se registra pasivamente. Además, vamos a decir que la lengua es un código y que el habla es el uso individual de ese código. A su vez, vamos a tener dos puntos de vista acerca de quién precede, la lengua o el habla. ¿Qué fue lo primero? Si son interdependientes, ¿cómo podemos saber cuál viene primero y cuál viene después? Bueno, el tema es el siguiente. Hay un punto de vista que es teórico. ¿Qué dice el punto de vista teórico? Que la lengua precede, ¿y por qué dice esto? Porque para hablar se necesita un sistema. La lengua es el sistema que permitiría que el habla se ejecute. Eso es lo que dice el punto de vista teórico. Bien, ¿qué va a decir el punto de vista práctico? El punto de vista práctico va a decir que el habla precede, que el habla es anterior a la lengua. ¿Y por qué va a decir que el habla es anterior a la lengua? Porque hace evolucionar a la lengua, ya que el hablante da testimonio del sistema que es la lengua. A su vez, desde el punto de vista práctico, podemos decir que la lengua, de la misma manera, no es función del hablante, ya que la registra pasivamente, pero él habla sí. Pero él habla sí. Entonces,
¿Por qué más el habla hace evolucionar a la lengua? Porque se supone que cuando oímos, se produce una modificación de los hábitos lingüísticos que conforman el sistema. Entonces, vimos la diferencia entre la lengua y el habla y el punto de vista teórico en el que precede la lengua y el punto de vista práctico en el que precede el habla. A su vez, vimos que podemos basarnos en dos objetos de estudio, la lengua o el habla, lo que va a conformar el estudio del lenguaje. El lenguaje, por su lado, está en ambos dominios, es una facultad natural que tenemos los seres humanos, no es clasificable porque no podemos desembrollar su unidad y es tanto físico como psíquico como fisiológico. De esta manera entonces vimos la caracterización y la comparación entre la lengua y el habla. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.